Continuamos en la epístola del apóstol Juan, la primera de ellas. Así que abran sus Biblias ahí, estamos en el capítulo 4. La idea hoy, y si es que el tiempo nos da, es terminar el capítulo 4. ¿Sí? Terminar el capítulo 4. Para ello voy a precisar y voy a necesitar la ayuda de ustedes. Quiero que me ayuden ahora al empezar, ¿sí? Así que quiero que presten atención a lo que les voy a pedir. Vamos a leer el pasaje que corresponde a hoy. Y les voy a pedir como una petición muy especial hoy que me ayuden a preparar el bosquejo de la predicación de esta mañana. ¿Ya? Obviamente yo los voy a guiar un poquito para que no se me escapen, pero una de las cosas que aprendemos cuando el pastor Jensen nos enseña ahí en la Academia Bíblica en Forma, el aviso ya está, ¿sí? Cuando estudiamos, o la forma de estudiar la Biblia es fijarnos, ¿no es cierto?, y atender a las repeticiones en el texto, ¿sí? Y hoy les voy a pedir que me ayuden, porque vamos a hacer el bosquejo de la predicación hoy fijándonos en eso, en las repeticiones en el texto, ¿sí? Y van a ver que en el texto hay dos palabras que se repiten. Saquemos y dejemos de lado porque es una palabra muy repetitiva en la carta de Juan, la palabra amor. Esa no cuenta, ¿ya? La palabra amor, amado, amados, esa no cuenta, ¿ya? Pero les voy a pedir que vayan mientras leemos subrayando o fijándose en cuáles son las dos palabras que más se repiten en el texto. ¿Listo? ¿Preparados? Leemos entonces, y recuerde que siempre leemos desde la Biblia de las Américas, ¿sí? Si usted tiene la Reina Valera no hay ningún problema, también puede leerla allí. Es simplemente para que entienda si existe alguna pequeña diferencia en el texto. Capítulo 4 y el versículo 13, dice así la palabra del Señor. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído en el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. Versículo 17. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Dos palabras que se repiten mucho o varias veces en el texto, ¿sí? Así que lea, márquelas, subráyelas, no sé, anótalas en un papelito aparte, porque si usted no me ayuda, aquí mismo me bajo y terminamos y nos vamos para la casa. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya? ¿Estamos? Quiero saber acá, ¿estamos listos? Perfecto, es muy fácil, salta inmediatamente, ¿no es cierto? Siempre me acuerdo de nuestro amado pastor Dwayne, dice, empieza a saltar como las cabritas, como las palomitas de maíz, fácilmente. Pero antes de entrar al texto tenemos que entender que Juan continúa hablando acerca del tema del amor, ¿sí? Él quiere involucrar en este tema a Dios el Padre, que es el origen del amor.
hemos estudiado, lo estudiamos la semana pasada, ¿no es cierto? Ahí es donde se origina el amor. Dios es amor, dice Juan. Me hiciste equivocarme, ¿viste? Yo venía totalmente concentrado y todos culpen a Fernanda porque Fernanda me introdujo en el tema y me hizo equivocarme. ¿Ya? Sí. Siempre hemos sido así, ¿no es cierto? Siempre culpamos a otros de nuestros errores. Está bien. Pero fíjense, Juan lo que hace, lo que ha hecho es mostrarnos que el amor se origina en Dios. Él dice, Dios es amor. Como Dios es amor, nos invita a amarlos. ¿Sí? Dice Juan que la muestra de que somos hijos de Dios es que amamos. Pero no solo esto, también dice que el Hijo es un sacrificio perfecto del amor de Dios. Lo estudiamos también la semana pasada, ¿no es cierto? Él entregó a su Hijo en propiciación por nosotros, el sacrificio perfecto del amor de Dios. Pero hoy quiere entregarnos y hablarnos acerca del sello del amor de Dios, el Espíritu. El Espíritu, que es el regalo que Dios nos da para mostrar su amor, para que nosotros entendamos que somos de Dios. Él mora en nosotros, Él está en nosotros. Pero vamos a detenernos en eso. Antes de avanzar, quiero que me ayuden, ¿no es cierto? ¿Cuál es entonces la primera palabra que resalta en el texto? ¿Quién? Ya, perfecto. Muy bien, hoy hablaremos de José. Ya, después le vamos a explicar por qué. O le vamos a pedir que nos explique por qué. Dios, sí, pero son permanecer es la palabra que más se repite en el texto. Palabra permanecer. No hablamos de los conectivos, no hablamos de los artículos, sino que la palabra permanecer. ¿Cuántas veces aparece la palabra permanecer, Fernanda? 5 veces. 5 veces, ¿en cuántos pasajes? ¿En cuántos versículos? En 3 versículos. 13, 14, 15, 4. 13, 14, 15 y 16. 4 versículos aparece 5 veces la palabra permanecer. Entonces, según el principio de estudio que estamos siguiendo, esta es una palabra importante en el texto que hay que prestarle atención. Pablo nos está queriendo decir algo al usar esta palabra. La palabra permanecer significa hoy o tiene que ver con morar, con habitar, ¿sí? Y es esta palabra la que utiliza Juan 5 veces en este texto, en estos 4 primeros versículos. Fíjense qué comienza diciendo en nuestro texto, el que estamos analizando hoy. Dice, en esto sabemos que permanecemos en Él. Esa palabra saber, conocer, también es una palabra clave en el texto, ¿sí? La palabra epignosis. Epignosis, ¿qué significa? ¿Alguien me puede decir? Pleno conocimiento, sí. Pero ¿esa es la definición total de la palabra? Perdón, no te escucho. Plenitud del conocimiento, plenitud y pleno, sí, lo mismo, ¿sí? Pero pregunto, ¿esa es la totalidad de la definición de la palabra? Involucra algo más que conocimiento o que conocimiento intelectual. ¿Qué involucra? Experiencia, conocimiento vivencial. Vivencial, no es solamente lo que nosotros aprendemos, nosotros conocemos a Dios a través de la palabra. Sabemos quién es, sabemos cómo actúa, sabemos lo que hace. Y es por eso que necesitamos tener un correcto entendimiento y comprensión de la Escritura, interpretar bien la Escritura. Pero también necesitamos vivir día a día a Dios.
experimentarlo en nuestro andar diario. Eso es lo que quiere decir Juan. Recuerden que él está levantándose para advertirnos en contra de este grupo de personas que están queriendo exaltar el conocimiento y llevarnos a un mal entendimiento de Dios, diciéndonos que el conocimiento es lo más importante, que debemos llegar al máximo conocimiento, al pleroma, ¿sí? Pero esto en realidad lo que está haciendo es alejarnos de Dios, porque nos hace centrar en nosotros, es humanismo puro. Cuando nosotros abrimos la Escritura, sí conocemos a Dios, pero eso nos insta, nos exhorta, nos obliga a experimentar a Dios día a día. Por eso es que Juan está tan importantemente interesado en que nosotros practiquemos lo que vivimos. Recuerda, lo hemos dicho, no es solamente bla bla, es actuar. Y fíjense que él dice, en esto sabemos que permanecemos en él. ¿Y cuál es esta permanencia? La permanencia en Dios se aprecia porque él, fíjate que continúa diciendo, y él en nosotros, permanecemos en Dios, y él en nosotros. Eso es una expresión bien interesante. No nos vamos a detener a esto porque esto es teología dura, ¿no es cierto? Se llama inmanencia. Si quieren, anótenlo ahí y después lo estudian. Inmanencia. Dios es nosotros, o Dios está en nosotros y nosotros estamos en Dios. Permanece en nosotros Dios y nosotros podemos permanecer en Él. ¿Por qué? ¿Y cuál es la muestra de esto? ¿Qué es lo que Dios nos dio para que nosotros tuviésemos como seguridad de que esto ocurre en nuestra vida? ¿Qué dice? Lea el texto. Que nos ha dado, ¿qué? El Espíritu. Nos ha dado el Espíritu. A esto lo estudiamos en la clase de neumatología. No voy a decir dónde. Ya di el aviso que correspondía hoy. No voy a hablar de la Academia Bíblica en Forma hoy. ¿Ya? ¿Sí? Lo estudiamos en la clase de neumatología y lo llamamos... A ver, alumno, ¿cómo lo llamamos? Cuando hablamos de este pasaje y de esto que nos está diciendo Juan, que Dios nos ha dado su Espíritu, que su Espíritu está en nosotros, habita en nosotros, permanece en nosotros. Cuando estudiamos la doctrina de la neumatología lo llamamos, por supuesto, de esa forma lo llamamos. ¿Cómo? Ese es uno de mis mejores alumnos, ¿eh? Ahí está. ¿Sí? La morada del Espíritu. El Espíritu Santo está viviendo en nosotros. Es por eso que el Señor Jesucristo dijo lo siguiente: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y... ¿No tienen el texto ahí o no? ¿Y qué? Y estará en vosotros. Esa es la promesa que el Señor nos dejó. Cuando Él se vaya, el Espíritu Santo va a venir a nuestros corazones, va a habitar en nosotros, va a ser su hogar. Y hay otra parte de la doctrina de la morada que nosotros lo llamamos el sello del Espíritu Santo. ¿Qué marca eso? Que somos propiedad de Dios. Qué buenos alumnos que tenemos. Mire, siéntase orgulloso, ¿sí? Que somos propiedad de Dios. Eso marca permanencia y seguridad. Pertenecemos a Dios y esto es seguro. Fíjate, ¿cómo sabemos que permanecemos en Dios?
¿Cómo permanecemos? ¿Cómo sabemos que Dios permanece en nosotros y nosotros en Él? ¿Cómo lo sabemos? No, vean el texto, no me inventen, lean el texto. ¿Cómo lo sabemos? Por el Espíritu que habita en nosotros. Esa es la seguridad de la permanencia de Dios en nosotros. El Espíritu Santo que habita en nosotros es el don supremo que Dios nos dio, el regalo maravilloso que Dios nos dio para confirmar que somos suyos. Y esto nos da absoluta seguridad. Nada ni nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios, del Padre. Porque Él nos hizo su pertenencia. Él nos hizo suyos. Fíjense lo que continúa diciendo Juan. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Aquí como que Juan hace como un pequeño paréntesis, ¿no es cierto?, para terminar hablando de esta seguridad, para dar más seguridad, ¿no es cierto? Si nosotros sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros y esto nos asegura la permanencia de Dios en nosotros, Juan dice, yo lo vi. Yo lo vi. ¿Recuerdan que comenzó diciendo en su carta, el capítulo 1 y versículo 1, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. No estamos inventando nada, nosotros somos testigos directos de esto, testigos visuales. Y él dice, fíjate, y nosotros hemos visto. Se refiere a él y a los discípulos, a los apóstoles, a quienes estaban cercanos a Jesús, ¿no es cierto? Nosotros lo vimos y damos testimonio de esto, lo decimos públicamente, lo declaramos públicamente, de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. ¿En qué se basa la permanencia de Dios en nosotros en esto? En que Dios envió a su Hijo. Ya lo estudiamos la semana pasada, ¿recuerdan? Cuando el apóstol el apóstol Juan nos decía, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Él fue quien envió al Señor Jesucristo. Juan da testimonio de haber visto el Verbo, el Hijo de Dios encarnado que vino al mundo. Por eso él dice nosotros, y ahí se está incluyendo a él y a los demás discípulos, quienes fueron testigos presenciales de lo que está anunciando él. Por eso dice, lo hemos visto. Todos ellos habían visto, y puede también de esta forma traducirse como contemplar. Recuerdan, no solamente ver con nuestros ojos, sino que recuerden el pasaje, estamos repasando el capítulo 1, ¿cierto? Lo que hemos visto y contemplado, dice Juan, es ver, pero también experimentar. Ellos lo pudieron tocar, pudieron sentarse y comer con el Señor. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Y ellos estuvieron presentes en esto, y esto es lo que ellos manifiestan, y esto es lo que ellos testifican ante todos. El Señor Jesucristo vino a este mundo, moró entre nosotros, habitó entre nosotros, dice Juan, vimos su gloria. Y aquí está afirmando esto. Esto marca que Dios permanece en nosotros, en que envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Porque recuerden, nuestro destino, ¿cuál era? La muerte. La muerte. Pero el Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios cambió el destino de nuestras almas. Y eso es lo que anunciamos, dice Juan. Eso es lo que anunciamos
Por eso aclara, fíjese, versículo 15, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. ¿Ve que por eso era oportuno el paréntesis? Para reafirmar esta verdad, porque recuerden que los gnósticos estaban diciendo que Jesús sí era un buen hombre, sí era un gran profeta, pero era un hombre común y corriente como todos nosotros, que es imposible que Dios habitara en un hombre. ¿Por qué? Porque la carne era ¿qué? Mala, era pecado. Por eso ellos daban rienda suelta a su pecaminosidad, ¿no es cierto?, a su carnalidad, como quisieran. Lo que importaba no era lo que hacía la carne, lo que importa es el espíritu. Y por eso es que Juan reafirma este concepto: todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Y esto lo estudiamos la semana pasada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que Juan cuando está diciendo el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Qué estamos queriendo decir en realidad? El repaso. ¿Qué quiere decir? Que Jesús es Dios. Que Jesús es Dios. Recuerden, antes él había dicho los que dicen que Jesús no vino en carne son mentirosos. Y ahora está diciendo el que no dice que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios. También incurre en lo mismo. Esa persona que dice que Jesús es el Hijo de Dios es porque es un Hijo de Dios. Nadie, y ya lo dijo Juan también antes, ninguna persona lo va a decir por iniciativa propia. Nadie en quien no more el Espíritu Santo de Dios va a reconocer a Jesús como Dios. ¿Escucharon eso, no? Nadie en quien no more el Espíritu Santo de Dios va a reconocer a Jesús como Dios. Va a decir que es un buen hombre, que es un profeta superior, que es un hombre superior a los demás, que fue un mártir. Pero confesar que Jesús es el Hijo de Dios va un poquito más allá. Al reconocer la deidad de Jesús, reconocemos que Jesús es nuestro Salvador. Es el único que podía salvar. Dios quería salvarnos. Y es por eso que envió a su Hijo Jesús. Ya lo ha dicho un montón de veces en su carta. Lo dijo la semana pasada, lo estudiamos la semana pasada, ¿no es cierto?, al decir que Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esto es una marca. Aquella persona que confiesa eso en su corazón y en su vida es aquel que pertenece a Dios y Dios pertenece a él. ¿Sí? Versículo 16. Y nosotros hemos llegado a conocerle y hemos creído en el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece Dios, y Dios permanece en él. Fíjense, nuevamente el apóstol Pablo habla acerca del conocimiento. ¿Te das cuenta, no es cierto? Y hemos llegado a conocerle, la misma palabra. Hemos llegado a conocerle, sabemos quién es Dios. No solamente sabemos quién es Dios, lo hemos experimentado en nuestra vida. Pero ¿sabes qué? Lo lindo es que el tiempo verbal aquí va un poquito más allá, porque el tiempo verbal es un tiempo continuo. ¿Y qué quiere decir eso? No es un evento sí es un evento que ocurrió en el pasado, lo conocimos en el pasado, pero es algo que se está desarrollando día a día. Estamos conociendo día a día conocemos a Dios. ¿De qué forma lo conocemos? ¿Cómo podemos experimentar esto? Pasando tiempo con Dios. Tú necesitas
Cada uno de nosotros necesitamos conocer a Dios intelectualmente. Es por eso que te estamos diciendo constantemente, pasa tiempo con la palabra de Dios. Invierte tiempo en la palabra de Dios. Invierte tiempo en tu Biblia. Conoce a Dios. Porque cuando tú conoces a Dios lo puedes experimentar. Si no lo conoces no vas a saber, no vas a conocer el actuar de Dios. Juan dice, y nosotros hemos llegado a conocerle. Y fíjate, cuando tú conoces a Dios, ¿cuál es el siguiente paso? Antes de ese paso. Lea su texto, lea su Biblia, no estamos inventando nada. Lea su Biblia que dice, hemos conocido y hemos creído. El siguiente paso al conocer, querido, indudablemente va a ser la fe. La fe no es anterior al conocimiento. ¿Entendió, no es cierto? Conocemos a Dios, sabemos quién es Él, conocemos su actuar. Por eso cuando leemos la Escritura, le creemos a Dios. Le creemos a Dios. Eso es fe. No es inventar algo de la nada. Sí, no es hacer fuerza para que Dios haga lo que yo le estoy pidiendo, no. Es hacer lo que Dios me está diciendo que haga. Y fíjate, es el mismo tiempo verbal. Dice, hemos conocido o hemos llegado a conocer y hemos creído. ¿Qué es lo que cree? El amor de Dios, que el amor de Dios, el amor que Dios tiene para nosotros. Queridos, nosotros tuvimos un encuentro personal con el Señor. Conocimos el amor de Dios. El amor de Dios cambió nuestras vidas. Pero la historia termina ahí. ¿La historia termina ahí? No, la historia comienza ahí. Y lo que está diciendo Juan es que el día que nosotros conocimos a Dios, le creímos a Dios, desde en ese instante en que empezamos a caminar con Dios, a experimentar día a día el amor de Dios. El amor de Dios es infinito. El amor de Dios es eterno. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y recuerden, Dios es amor no porque nos ama. ¿Entendió ese concepto? Nosotros lo explicamos la semana pasada. El amor de Dios, o Dios no es amor porque nos ama, sino que porque Dios es amor, manifiesta su amor. Dios es en esencia amor. No es una cualidad de Dios, si lo estudiamos como un atributo de Dios, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros estudiamos los atributos de Dios, caemos en un peligro, ¿no es cierto? Que es de clasificar esto y de individualizarlo de tal forma que vemos a Dios en partes. ¿Sí? Vemos a Dios como en parte, ¿no es cierto? Nuestra mente es lineal. Nuestro pensamiento es lineal y vemos a Dios es amor, Dios es justicia, y por eso cuando hablamos acerca del amor y la justicia entramos en un conflicto. ¿Sí? Porque a veces, y Juan continúa hablando después de este conflicto, ¿no es cierto? Porque cuando nos enfrentamos a la justicia pensamos en el castigo, y eso crea un problema en nosotros, ¿no es cierto? Porque para nosotros el amor y el castigo y la justicia se van como de repente en conflicto entre ellas. Pero cuando nosotros pensamos en Dios en un todo, el conflicto se intensifica en nuestras vidas. ¿Sí? Pero es así que debemos entenderlo. Dios es todo. Dios es 100% amor, Dios es 100% justicia, Dios es 100% misericordia, Dios es 100% todo.
Es todo. Y por eso que Juan, cuando nos enseña y vuelve a utilizar esta misma expresión, Dios es amor. Dios es amor, y el que permanece en amor, el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Porque así como es Dios, Dios es amor, el amor debe manifestarse en nuestras vidas. Como que vuelve a retomar el tema de la permanencia, ¿no es cierto? Y este concepto que vuelve a mencionar en este último versículo en 3 ocasiones. Fíjate, versículo 16, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. Esto significa que Dios nos ama continuamente. No es que Dios nos amó en un principio, mostró su amor para con nosotros y se acabó. Dios desde ese instante nos hace el objetivo de su amor. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Porque yo no voy a hablar por ustedes, pero me conozco tan bien que incluso yo en algunas ocasiones yo no me amo. ¿Le ha pasado a usted alguna vez o no? Pero pienso, a pesar de lo que soy, a pesar de lo que pienso, a pesar de lo que digo, a pesar de lo que veo, a pesar de lo que hago, Dios me ama. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Dios nos ama en todo momento. Y ese es el desafío para nosotros, querido, porque nosotros debemos manifestar ese mismo amor al mundo. Nosotros debemos manifestar ese mismo amor a nuestros semejantes. Y es por eso que decimos que el verdadero cristiano no ama ocasionalmente ni selectivamente, sino que vive amando a todos. ¿Escuchó, no? El cristiano no debe amar ocasionalmente, ni selectivamente, sino que vive amando a todos, porque es lo único que nosotros debemos hacer, lo que corresponde que hagamos, si decimos ser hijos de Dios. Si tú te identificas como un hijo de Dios, debes amar como Dios amó. Y listo. Nada más que eso. No debes mirar, no debes esperar nada a cambio, no debes amar porque, sino que simplemente debes amar. Una vida de un hijo de Dios es una vida llena de amor, llena de amor. Sabemos que Dios permanece en nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa seguridad? ¿Por qué sabemos que Dios permanece en nosotros? Porque nos ha dado su Espíritu, es lo que dice Juan. Y porque Dios nos amó, nos dio su Espíritu, nosotros debemos manifestar su amor a este mundo incondicionalmente, tal como Dios te amó a ti. Porque, querido, si Dios si hubiese querido hablar conmigo y me hubiera dicho, mira, a ver, déjame hacer un checklist de tu vida y a ver, al final si te amo o no te amo. Ahí ya usted estaría perdido. Ahí ya estamos mal. Pero fíjate, Dios es amor. Dios permanece en nuestra vida, nos amó de tal manera, que dio todo lo que tenía. Y para eso tenemos la seguridad de su Espíritu en nuestras vidas. La primera palabra era permanecer. ¿Sí? ¿Cuál es la segunda palabra de nuestro bosquejo? ¿Perdón? ¿Quién me dice?
Dionerio, excelente. Otro muy buen alumno que tengo. ¿Ya? Tiene medio punto para la prueba. ¿Ya? La otra palabra es perfeccionar. Fíjense, dice, en esto, versículo 17, en esto se perfecciona el amor en nosotros antes de avanzar. ¿Qué significa para usted perfección o perfeccionar? Mejorar. Sin falla. Crecer. Fíjense qué interesante, porque dice, en esto se perfecciona el amor. ¿Nosotros podemos perfeccionar el amor de Dios? No, nosotros no lo podemos mejorar. Nosotros no podemos hacer que el amor de Dios crezca, porque esto ya es completo. El amor de Dios es completo, es perfecto. Pero ¿a qué nos está llamando el apóstol? ¿A qué nos está llamando? Dice, fíjese, en esto se perfecciona el amor de Dios en nosotros. ¿En qué se perfecciona el amor de nosotros? Dice, versículo 17, para que tengamos confianza. ¿En qué se perfecciona el amor? ¿De qué forma se hizo perfecto el amor de Dios en nosotros? No. ¿En qué se hizo perfecto? Recién lo estudiamos. ¿En qué se hizo perfecto? Cuando creímos en Cristo, en la manifestación absoluta del amor de Dios en nuestra vida. Cristo Jesús, muriendo por nosotros. En eso se perfecciona el amor de Dios. Esa perfección del amor, esa muestra de amor, es que nos hace que nosotros tengamos confianza. ¿Sí? Dice versículo 17, en esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza el día del juicio. Hay un juicio. Hay un juicio. Ahora, ¿a quién le está hablando Pablo? A creyentes, a hijos de Dios. ¿Sí? Quiero hacerlos pensar un poquito, ¿cierto? ¿A qué se refiere entonces con este juicio? Porque nosotros como hijos de Dios estamos esperando un juicio. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Podemos crear un debate aquí, ¿no es cierto? ¿A qué se está refiriendo Juan cuando habla de este amor que se perfecciona, este amor pleno, que nos da confianza cuando enfrentemos este juicio? Insisto, sí, es uno de mis mejores alumnos. Cualquier cosa que tengan duda, que tengan, ahí está Rubén García. ¿Sí? Al tribunal de Cristo, ese es el juicio, comillas, ¿sí? Juicio que nosotros los hijos de Dios estamos esperando. En realidad la Biblia lo llama el tribunal de Cristo. Este juicio tendrá lugar después del traslado de la iglesia, ¿no es cierto? Después que la iglesia sea sacada de este mundo, en el cielo. El apóstol Pablo, en este caso Pablo, dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. No hay excepción, querido, todos, dice Pablo, todos nosotros algún día vamos a estar en la presencia del Señor. ¿Qué se va a juzgar en este juicio? Nuestras obras, cómo actuamos en este mundo, y van a ser lanzadas al fuego, dice Pablo escribiendo a los Corintios en el capítulo 3 de su primer carta. Y ahí van a ser probadas nuestras obras. No es un juicio
en el cual dependa nuestro futuro. No es que Dios va a estar ahí diciendo, si sales bien de este juicio, entra al cielo. Ya estamos en el cielo. Ya estamos en la presencia de Dios. Es un juicio para evaluar nuestras acciones, para que cada uno tenga que dar cuenta por lo que hizo en esta tierra, sea bueno o sea malo. El mismo el apóstol Pablo lo explica, ¿no es cierto?, en este mismo concepto. Queridos, si nuestro actuar en este mundo no es simplemente hago lo que quiero. La Biblia dice que nosotros vamos a tener que dar cuenta por nuestro accionar un día frente al Señor. El amor de Dios lo está garantizando que nosotros vamos a estar frente a la presencia del Señor. Este amor perfecto garantiza y asegura que un día estaremos en este juicio. Pero fíjate que dice Juan, en esto se perfecciona el amor de Dios en nosotros, para que tengamos confianza el día del juicio. ¿Y cuál es la confianza? ¿Cuál es la confianza que tenemos? Porque ya estamos en el cielo, aleluya, gloria a Dios por eso, ¿sí? Pero fíjate qué es lo que sigue diciendo, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. Cuando yo leí esta frase y la leí con entendimiento, siempre digo, empieza a correr como un escalofrío por la espalda, ¿no es cierto? Porque antes Juan ya nos había dicho que nosotros debemos andar como Él anduvo. Ahí en el capítulo 6, el capítulo 2 y el versículo 6, dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Y en ese mismo concepto de la permanencia y la perfección, Juan dice que nosotros vamos a llegar frente al Señor, frente a Dios, en esta evaluación, no le vamos a llamar juicio, ¿no es cierto? En esta evaluación de nuestras obras, y dice, tú puedes tener confianza absoluta. Sí, anduviste como Él anduvo en esta tierra. Y ese es el palo que viene sobre nuestras cabezas inmediatamente. Después voy a responder preguntas, ¿sí? Y ese es la exhortación que viene sobre nosotros. ¿Estás andando como Dios, como el Señor? Esa es la medida, ¿recuerdas? La medida de nuestra madurez, la medida de nuestro comportamiento en este mundo debe ser Cristo. Con Él yo me comparo. Pedro nos decía que ahí está el ejemplo, es el ejemplo a seguir. Tenemos que seguir las pisadas del Maestro, las huellas de Jesús y ser como Él es. Y la exhortación de Juan es esa, versículo 17, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. ¿Estás caminando como el Señor en este mundo? ¿Estás haciendo las obras del Señor? O es más, asociándolo con el concepto que está entregando Juan, ¿estás amando como el Señor amó? Hay un texto que es maravilloso ahí en el mismo Evangelio de Juan, ¿no es cierto? En los últimos días del Señor Jesucristo en este mundo. Y Él dice, como Dios, que yo los amé hasta el final, hasta el último momento, hasta el último instante en esta tierra. Cristo mostró su amor. Y esa es la motivación. Fíjate, ¿por qué? Dice Juan, porque en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Pero ¿cómo si la Biblia nos dice que tenemos que temer a Dios? ¿O no? ¿Se contradice esto con lo que dice la Escritura? No, porque lo que está diciendo Juan aquí no tiene que ver con el temor que honra a Dios. Tiene que ver
con el miedo. Con el miedo. La palabra que está utilizando aquí Juan es esa palabra, la palabra phobos, de la cual nosotros sacamos el término fobias, ¿sí? Las fobias son los temores que tenemos. Sé que aquí nadie tiene aracnofobia, por ejemplo, ¿sí? No le tiene miedo a las arañas. Tenía un amigo en tiempos antiguos, no voy a decir quién, que tenía fobia a los perros, ¿sí? Y un par de veces íbamos caminando, ¿no es cierto? Y nos enfrentábamos, venía un perro frente a frente y yo lo veía que se empezaba a poner medio inquieto, ¿no es cierto? Y no sé por qué se veía cruzando la calle. O me iba a visitar a la casa, ¿no es cierto? Y yo, en mi casa siempre hubo perro hasta ahora, ¿sí? Y siempre me decía, amarra a tu perro, por favor. No les voy a decir quién, así que los voy a dejar ahí medio, ¿no? Pero cuando Pablo está hablando acerca de esto, está hablando del miedo que te paraliza, del miedo que te hace transpirar, del miedo que te hace temer al futuro, a lo que viene por delante. Y es por eso que dice el perfecto amor, en el amor no hay temor. Y después aclara qué tipo de amor es este, ¿no es cierto? El perfecto amor, el amor de Dios. El amor de Dios es el que echa fuera el temor. Cuando nosotros nos enfrentemos al Señor, no hay de qué temer, queridos. Porque por el amor de Dios, por el perfecto amor es que estamos enfrente a Él. Sí, Juan antes nos dijo, ¿no es cierto?, que si yo no actúo bien, nos vamos a alejar avergonzados de Él. Sí lo dijo, ¿sí? Pero aquí está hablando del futuro, del evento en que nosotros nos enfrentemos al Señor. Del momento en que el Señor te va a llamar frente a Él y te va a decir qué hiciste con lo que yo te di. Cómo administraste lo que yo te entregué para que administraras en este mundo. Y te puede decir, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. No hay temor, porque en los hijos de Dios no hay temor. No hay temor para los que están en Cristo, porque ninguna condenación hay, dice Pablo escribiendo a los romanos, para los que están en Cristo. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso es que podemos entrar con absoluta certeza a la presencia de Dios. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El amor de Dios echa fuera el miedo. Porque el miedo dice que involucra, o porque el temor involucra castigo. Y nosotros frente al Señor no vamos a ser castigados. Gloria a Dios por eso. Porque el Señor llevó el castigo nuestro en la cruz. Por su llaga fuimos nosotros curados. Eso es lo que quiere decir el pasaje ahí de Isaías capítulo 53. No que el Señor nos va a curar de nuestras enfermedades, sino que en la cruz su muerte curó nuestra enfermedad espiritual. Hemos sido sanados, hemos sido salvados. Un creyente en Cristo Jesús no tiene que temer al pasado, ni el presente, ni el futuro, porque ha experimentado el amor de Dios y este amor se perfecciona en Él. ¿Por qué no tenemos miedo en el futuro? Porque nuestros pecados han sido juzgados cuando Cristo murió en la cruz. Ya no hay condenación. ¿Por qué no tenemos miedo al pasado? Porque Dios nos amó primero, no dependía de nosotros. ¿Por qué no tenemos o no debemos tener temor en el presente? Porque el perfecto amor echa fuera el temor.
el amor de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Sí, ¿no es cierto? Este amor habla acerca de este momento en que nosotros nos vamos a enfrentar ante el tribunal de Cristo. Pero también tenemos que tener en cuenta que quien vive y camina como el Señor no tiene miedo. Quien vive y camina como el Señor no tiene miedo, porque esto implica el alejamiento de la desconfianza, del temor, del miedo. Porque cuando nosotros vivimos una vida así, estamos manifestando algo grave en nosotros. Cuando nosotros vivimos una vida de temor, de miedo, estamos manifestando que no estamos en comunión con Dios, que no estamos conociendo a Dios, que no estamos entendiendo quién es Dios. Por eso es la conclusión de Juan en este pasaje. Por eso es que él dice que el que teme, en el que teme no es hecho perfecto el amor de Dios. Continúa hablando nosotros, versículo 19, amamos porque Él nos amó primero. ¿Sí? La razón del amor de Dios en nosotros es que Él nos amó primero. Dios es el que toma la iniciativa. No es nuestro esfuerzo, no es lo que nosotros queremos hacer o podemos hacer, sino que la obra de Dios en nuestras vidas, Él es el que produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. El perfecto amor, el amor del creyente es el reflejo del amor de Dios. Querido, nosotros no vamos a mostrar otra cosa que no sea lo que Dios pone en nuestras vidas, porque nosotros por esencia somos ¿qué? Pecadores, malos. Y es por eso que Juan introduce estas preguntas hipotéticas o estas expresiones hipotéticas que él pone, ¿no es cierto? Versículo 20 dice, si alguno dice, esta expresión es bien normal, ¿no es cierto? En Juan presenta estas hipótesis, ¿sí? Estas cosas que podrían suceder. Y dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. No puede, no se puede. El amor y el odio son incompatibles. Se excluyen el uno al otro. Si tú amas, no puedes odiar. Estamos hablando del amor de Dios. ¿Sí? Por eso es que Juan dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Juan es bien tajante en esto, ¿no es cierto? Él ya habló, manifestó quiénes son estos mentirosos, y él habla de la mentira 3 veces antes. Él dice, ¿no es cierto?, que la mentira o que estas mentiras primero son contrarias a la moral, cuando dice, el que dice que anda en luz, capítulo 1, versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Dios o con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos. Si tú dices que vives en la luz y practicas la mentira, es un mentiroso. ¿Sí? Ya lo dijo antes. La segunda tiene que ver con la doctrina, lo vimos en el capítulo 2 y el versículo 22, fíjate, dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Es mentiroso el que dice que tiene a Dios o que vive de acuerdo a Dios, pero con sus actos niega a Jesús o dice directamente que Jesús no es Dios. Es un mentiroso. Y ahora vuelve a introducir esta misma expresión, ¿no es cierto? El que dice que ama a Dios, pero no muestra el amor de Dios, es un mentiroso. Es un mentiroso. Esta es una cuestión bien sustancial, ¿sí? Bien sustancial. Fíjese, porque dice, porque el que ama a su hermano, a quien ha visto,
el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Sí, esta es una cuestión muy práctica. Sí, es una cuestión muy práctica para Juan. Si yo digo que amo a Dios, pero a Dios no lo veo, ¿qué con el que yo veo? Si yo estoy viendo las necesidades de mi hermano, si yo estoy viendo lo que está sufriendo mi hermano, y yo digo, amo a Dios, levanto mis brazos, oro, lloro cuando canto, clamo a Dios. ¿Qué dice Juan que es? Un mentiroso. Porque lo que hace es puro bla bla, puro bla bla. Si tú ves a tu hermano tener necesidad, dijo Juan antes, y cierras contra él tu corazón, el amor de Dios no está en ti. Es así de práctico, Juan, es así de práctico. ¿Por qué? Porque esto es un mandamiento, no es una sugerencia de Dios. No es que Dios nos dice, si quieres, muestra mi amor. No es que Dios dice, si te aman, devuelve amor. No es que Dios te dice, si esta persona es simpática, ámalo. ¿Qué dice Dios? Ama. Y eso es un mandamiento. Esta es una conclusión muy breve, muy concisa, pero muy directa también. El amor nos vincula con Dios. El amor muestra que somos hijos de Dios, pero también, querido, hace que nosotros miremos en forma horizontal, porque Dios así lo hizo. Porque Dios nos miró, porque Dios nos vio. El amor de Dios se perfecciona en nosotros. Y nosotros debemos vivir en esa perfección, en ese amor constante a nuestros hermanos. Sabemos lo que significa amar. Entendemos lo que significa amar. Pero para Dios el amor se resume en dos palabras: mostrar y dar. Mostrar y dar. ¿Es el tipo de amor que tú estás practicando? ¿Es el tipo de amor que tú estás practicando? Porque recuerda, tenemos una seguridad: Dios permanece en nosotros. Pero también debemos perfeccionar ese amor que Dios nos mostró.